Buenos días, buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a la predicación de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Gracias por estar escuchando la palabra de Dios y por seguir los estudios. El día de hoy vamos a estudiar una de las llamadas bienaventuranzas y vamos a empezar por la segunda bienaventuranza que encontramos ahí en el Sermón del Monte o de la montaña, como algunos prefieren, en Mateo 5, versículo 4. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza es, como podemos ver, para los que lloran. Segunda de otras más. Y estas palabras están declarando un estado de bendición, de dicha, de felicidad, la cual no es ni puede ser afectada por las circunstancias, por la adversidad, por las críticas, por las murmuraciones. Esta bienaventuranza es benditos son, es estar satisfechos totalmente, es estar y ser realmente feliz. Y la felicidad de la cual hablamos es una felicidad realmente duradera. No es algo pasajero, sino es algo permanente. Es la palabra griega makarios que se aplicaba o que los griegos aplicaban a sus dioses. Es sumamente bienaventurados, los cuales puedes decir un estado con dicha y felicidad permanente. Pero si bien ellos se lo aplicaban a sus dioses, jamás y nunca lo aplicaron a los que lloran. Esto es lo que hace a las Escrituras totalmente diferente. Es la antítesis de lo que el mundo enseña. Las bienaventuranzas son declaradas únicamente a un grupo de personas que por lo regular el mundo las ignora. Para el mundo, estas personas que la Biblia tiene como dichosas, para el mundo son dignas de lástima. Son consideradas como personas tristes, afligidas, personas taciturnas, pero la Escritura dice que en realidad son las más bendecidas. Y es de llamar la atención que aquí los bienaventurados son los últimos en los que el mundo encontraría o trataría de encontrar o ver algo de dicha o placer. Por lo tanto, de entrada, para muchos esto resulta incongruente, ilógico, absurdo y para otros al menos chocante, ¿no? Ridículo. Felices los que lloran, dichosos, satisfechos, bienaventurados. ¿Cómo? Si hay algo que el mundo
no tolera. Si hay algo que el mundo trata de evitar, es el llanto. De hecho, en nuestro querido México todos sabemos y conocemos el dicho, los hombres no lloran, ¿no? El dolor es únicamente para las personas humildes. El sufrimiento, el reconocimiento de culpa es como vamos a ver lo que hace llorar a estos bienaventurados. Para el mundo esto es locura. Ser manso, jamás. Todo mundo exige sus derechos. Todo mundo quiere más privilegios. Todos corren tras el éxito. Es lo que el mundo enseña. Es lo que ellos creen ser feliz. La vida, dicen, es demasiado corta. Por lo tanto, hay que alejarse de los problemas. Hay que olvidarse de ellos. Hay que evitarlos. Muchos piensan y dicen, la vida ya de por sí es mala, como para pasarla llorando todavía. La música popular de nuestro México, de hecho, dice, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. El mundo vive tratando de encontrar la felicidad, en lo que sea y como sea. Desde cosas lícitas e ilícitas, en la música, en las drogas, en el matrimonio o fuera del matrimonio, en los amigos, en círculos sociales, en club, en el cine, en la televisión, en viajes, en posesiones, profesiones, títulos, deportes, entretenimiento, toda la energía de la vida, óiganlo, toda la energía de la vida, muchos la malgastan tratando precisamente de encontrar la felicidad. Lo buscan con entusiasmo y pasan, vuelvo a decir, horas, días, meses, años, entusiasmados tratando de conseguir la felicidad. Huir del dolor y de las lágrimas. Hay una persona que nos puede dar su experiencia para que vean cómo el mundo o en el mundo no se puede encontrar lo que la mayoría busca. Hablamos de un hombre que buscó en las cosas del mundo más que ningún otro hombre, que probó por todos los medios, lícitos e ilícitos. Estamos hablando que aún en el pecado. Y este hombre, la Escritura nos dice que era Salomón, el rey Salomón, el hombre que la Escritura dice que no hay otro como él en sabiduría. De hecho, muchos lo conocen como el sabio Salomón. Podemos ver que Salomón entró en todo pecado, en todos los pecados que puedes imaginar. Salomón era un administrador brillante, un político muy hábil, un buen político, podríamos decir. De hecho, si ustedes recuerdan que aún la reina de Saba vino a ver de cerca, se hizo un viaje larguísimo para ver, para comprobar si era cierto lo que se decía de este hombre.
Era un hombre astuto, un comandante militar y buen líder de sus ejércitos. Pero también encontramos que era un hombre culto. Fue escritor, podemos decir que su intelecto era muy grande. Vean, escribió más de 1000 canciones. Superó por mucho a los compositores de hoy en día. Pero también encontramos de él 3000 proverbios. Fue el rey más rico de la tierra. Vean, tenía 1400 carros y 12,000 caballos. Podemos decir que tenía él montada su negocio de logística, lo que hoy podemos decir que era FedEx y DHL juntos. Vean, era un hombre sabio y entendido. Además de tener grandes éxitos y negocios, vean, sus ingresos anuales eran de 23 toneladas de oro. Este hombre tenía muchísimo más de los que pueden lograr hoy en día cualquier persona. Pero también nos habla la escritura que este hombre tenía un líbido desenfrenado. Sabía lo que era el deseo sexual. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. No se privó de las mejores comidas, los mejores vinos. No se privó de nada en lo absoluto. Pero oigan su experiencia en sus propias palabras. Ahí en Eclesiastés 2, 10, 11. Él dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Dice, y esta fue mi parte. En él podemos decir que se cumplió lo que la Escritura enseña como la codicia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Pero no solo la codició, sino que la probó. Pero vean lo que acaba diciendo. Miré yo luego que todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tiene para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Lo que su experiencia nos está diciendo es: busqué, probé, intenté por todos lados, por todos los caminos, por todas las veredas del mundo, por los caminos del diablo y por los suyos propios. Probó a través de su cuerpo, pero solo encontró frustración. Él lo que nos dice es que no hay felicidad lejos de Dios. Que vivir sin Dios es engaño, vanidad y aflicción de espíritu. Vean. Bienaventurados los que lloran, es lo que dice la Escritura. De ellos dice que son los únicos felices. Para ellos es prometida la dicha y la felicidad, porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque ellos recibirán consolación. Y esto debe de encerrar algo extraño por lo contradictorio que es, pero además por la idea que el mundo tiene de la felicidad.
Podemos preguntar entonces, ¿puede haber alguna relación de la felicidad con el sufrimiento? ¿Se puede hallar o encontrar la felicidad en el dolor? Y no estamos hablando de masoquismo. Estamos hablando de llanto y dolor real, no figurado, no hipotético, un sufrir auténtico, el dolor que causa verdaderas lágrimas de aflicción, el derramar lágrimas, siempre está relacionado con dolor profundo, con sentimientos que ya no puedes seguir reprimiendo. Por lo tanto, dar rienda suelta al llanto, a veces con gestos de dolor, con gemidos. El llanto, todos sabemos que es la demostración de duelo, de tristeza. En el mundo egoísta de hoy, hasta llorar es un símbolo de debilidad, de inseguridad, por lo tanto de menosprecio. El mundo enseña que todo lo que te causa bienestar y te hace sentir bien es bueno. Todo lo que te causa dolor y llanto es malo. El mundo busca admiración, placer, pero el Señor bendice a los que se lamentan. El mundo busca prosperidad agresivamente y por todos los medios. Jesús bendice a los humildes y frágiles. El mundo busca deleite aún en las buenas comidas y otros en las dietas, pero Jesús bendice a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Vean, en estos pequeños contrastes nos damos cuenta quiénes son los bienaventurados. Pero preguntarán algunos, si yo me intereso por ser alguien bienaventurado, entonces por el hecho de llorar o de llorar por cualquier cosa, entonces lo soy. ¿Ya soy un bienaventurado? Y la respuesta es no. No es llorar por cualquier cosa. Hay un llanto bueno y un llanto malo, podemos decirlo. Por lo tanto, tenemos que descartar esta idea errónea de que todos los que lloran son bienaventurados. Según la Escritura, únicamente son bienaventurados un cierto grupo de personas, y vamos a ver el porqué de su lloro. Por ejemplo, los incrédulos, los que no son bienaventurados, pueden llorar cuando pierden sus casas, ¿no? Una pérdida monetaria. Pueden llorar por un desánimo, por una traición. Pueden llorar por la pérdida de algún familiar o amigo muy querido. Y aunque sabemos que eso es dolor, no por eso son bienaventurados. Llorar, vuelvo a decir, por pérdidas económicas no alcanzadas o por dinero que no llegó, y eso puede ser ambición. El llorar por haber perdido el trabajo, el llorar por coraje, ¿no? Cuando no pueden desquitarse. Hay quienes lloran por quedar en vergüenza. Hay quienes lloran por recibir un castigo por algún error cometido, ¿no? Y eso lo podemos ver todos ahí en las cárceles cuando están entrando, ¿no? Pueden llorar por un diagnóstico de enfermedad.
o porque todo les está saliendo mal, o por haber perdido la salud. Hay personas que lloran por la trama triste de una película o de una telenovela. Y por supuesto que ninguno de ellos, aunque yo, puede ser bienaventurado, ¿no? Por supuesto que no. Ellos, por este llanto, no son bienaventurados. Hay llanto incluso de personajes bíblicos que podemos ver que también lloraron y su llanto no los hizo bienaventurados. Podemos hablar de Judas, que después de haber traicionado y vendido a su maestro, a su amigo, a su señor, aunque regresó las 30 monedas, aunque se arrepintió, yo digo que no fue arrepentimiento, sino remordimiento de conciencia, que no es lo mismo. Y de nada le sirvió. Y creo que derramó lágrimas. Pero no le sirvieron. ¿Por qué lo sabemos? Porque fue y se ahorcó al ver su maldad, su pecado, su ingratitud. ¿Ve? Otro ejemplo es Saúl. Cuando desobedeció al Señor en su espiral de pecados, empezó envidiando a David. No, cuando entró David y lo aclamaron, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ahí empezó el odio, los celos, la amargura. Después intentó matarlo. Después desobedeció abiertamente al Señor. Mató a los sacerdotes. Hasta terminar consultando a una bruja. Vean, no guardó los mandamientos, actuó locamente. Pero después quiso arrepentirse, pero no le fue posible. Por supuesto que no le fue posible. No hubo, aunque quizás lo buscó con lágrimas. Tenemos también, por ejemplo, a Esaú, ¿se acuerdan? Cuando menospreció su primogenitura. Él pensaba que iba a morir algún día y en ese momento que entró tenía hambre y vio ahí un platillo de lentejas y cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Demasiado barato. Y vean lo que dice la Escritura, ahí en Hebreos 12:17. Porque sabéis que aún después que quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Vean, aunque lo buscó con lágrimas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que a veces el llanto, el arrepentirse a destiempo, no sirve. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es el llanto que hace y alcanza la bienaventuranza? Podemos decir que es el llanto de los pobres de espíritu. Estos son todos aquellos que entienden su pobreza, su miseria espiritual. Son los que saben que están arruinados totalmente. Los que se reconocen sin méritos, indignos.
Ser pobre de espíritu significa que te has visto realmente como eres y no como te imaginas ser. Como alguien que no posee nada de virtudes, de justicia propia. Es reconocer nuestra incapacidad de estar desprovisto de toda virtud. Es despojarse del orgullo, de la soberbia, de la vanagloria. Es alguien que no confía en sí mismo, pero busca, procura, corre buscando misericordia. Es lo que algunos teólogos llaman la convicción de pecado. Es decir, son aquellos que entienden su condición pecaminosa y al reconocer su ruina espiritual, no tienen más que humillarse a Dios. Son los que vienen y dicen a Él: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como el último de tus jornaleros. Y esto, al reconocerse como son, es lo que provoca el llanto en estos hombres sencillos y dependientes totalmente de la gracia de Dios. Estos son los bienaventurados. Por eso lloran. Ahora, podemos ver también el motivo de su llanto. No solo lloran por su pecado, por el pecado propio y por arrepentimiento, pidiendo misericordia y gracia ante Dios. El llanto que produce arrepentimiento o el arrepentimiento que produce llanto es constante entre los santos. ¿Recuerdan aquel hombre conforme al corazón de Dios? Aquel hombre llamado Saulo de Tarso. Pablo, ese gran apóstol, lo encontramos dándonos su experiencia ahí en Romanos 7, cuando él llora. ¿Por qué? Por no alcanzar las normas de santidad más altas, por quedarse corto. Su experiencia de Pablo es esta, Romanos 7, 13. Dice: ¿luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, y haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Famoso remanente de pecado, todo un tema. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo que nos dice el apóstol Pablo es que él quiere hacer más. Él quiere ser más santo. Él quiere vivir bajo las normas, reglas, leyes de santidad y alcanzar la perfección. Pero al no poder, por ese remanente de pecado que mora aún en los mejores creyentes, entonces él lanza ese grito: miserable hombre de mí, y llora por no alcanzar la meta. Ese es el llanto que hace un bienaventurado. O podemos hablar como el hombre que dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. Estamos hablando de David. Cuando reconoce, cuando busca enmendar su pecado, cuando él ha ofendido a Dios, cuando él ha pecado, cuando él ha fallado, entonces da rienda suelta a su llanto. Fueron mi pan, mis lágrimas de día y de noche. Vean. O en ese hermoso Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y él pide ser lavado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vean, es la tristeza que produce la aflicción, el llanto que produce el pecado. Pero es buscar a Dios, al Dios que hemos ofendido. Es entender la gravedad de la falta cometida en contra de un Dios eterno. Es lo que muchas personas no toman en cuenta, que cuando se ofende a un Dios santo, a un Dios eterno, el castigo debe de ser eterno. ¿Cómo no entonces humillarse pidiendo, clamando misericordia? Vean, el volverse a Cristo, implorando perdón, implorando la paz y el consuelo, es lo que hace a un bienaventurado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vean, es convicción de pecado, es desear ser perdonado, no es un juego. Quien está clamando, quien está buscando el perdón de Dios de esta forma, no está jugando, no es algo que está tomando como cualquier cosa, no. Van todos sus pensamientos de quién es Dios y sus sentimientos de por medio, buscando el perdón de la culpa. Ese mismo varón, conforme al corazón de Dios, en el Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu derrama. ¿No están ellas en tu libro? Con eso nos está enseñando y podemos decir que todas las lágrimas de los creyentes están contadas. Y eso es lo que hace que sean bienaventurados, porque Dios no es deudor de nadie. Dios ofrece que esas lágrimas serán secadas, que esas lágrimas serán para consuelo y servirán para ser felices en el tiempo.
Otro ejemplo de lágrimas derramadas de arrepentimiento. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando negó al Señor. Cuando por salvar su vida o no sufrir las consecuencias, por miedo, porque fluctuó, negó a su Señor. Y cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Vean, al recordar lo que el Señor le había dicho: Pedro, Satanás me ha pedido para que seas zarandeado. ¿Y cómo había contestado Pedro? Soberbio, orgulloso, vanaglorioso, y al darse cuenta de la realidad de su pecado, de la traición a su Señor, que aún lo negó con blasfemia, ahora lo encontramos sufriente, llorando, arrepentido. Señor, tú sabes todas las cosas. El siervo de Dios Job, cuando fue probado, él dijo: mi rostro está enrojecido por el llanto y cubren mis párpados densa oscuridad. Es la vida de los creyentes, es la vida de los bienaventurados. Los siervos de Dios, cuando hacen obra evangelística, cuando hacen obra misionera, cuando son rechazados, cuando son perseguidos, cuando son burlados. Vean, el Salmo 126:6 nos habla de esto. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Vean, este llanto es de los bienaventurados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Los creyentes, ya vimos que no solo lloran por sus pecados, sino que otra cosa por la que lloran, por la que derraman sus lágrimas, como nosotros también deberíamos de hacerlo, vean, es por el pecado del pueblo, de su pueblo. El Salmo 119:136 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos. Y vean el por qué. Dice: porque no guardaban tu ley. Son los que saben, los que entienden, los que ven verdaderamente lo horrible que es el pecado. No son los que lo toman como cualquier cosa. Se dan cuenta de la realidad del pecado y claman a voz en cuello, derraman lágrimas por aquellos que no guardan la ley de Dios, por la maldad de su pueblo, por el pecado del pueblo. Ahí en Filipenses 3:18 dice: porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora lo digo llorando. Vean, estamos refiriendo a Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y eso es lo que hace llorar a un creyente, ver la miseria en la que vive la sociedad. Enemigos de la cruz de Cristo, no guardan la ley, no temen a Dios, viven como bestias brutas. Vean, los creyentes de nuestro querido México, además del mundo entero, también deberíamos llorar por la condición de nuestro querido México. Vean cómo se afanan, pero por el pecado,
cómo ofenden a cada día a un Dios santo, por nombrar solamente algunos pecados nacionales: legalización del aborto, del asesinato, de los más débiles, de las criaturas más débiles, más frágiles. Mátenlos por una irresponsabilidad, ¿no? Como si el matar no fuera pecado. La legalización de los matrimonios del mismo sexo, ¿no? Ahora hasta lo presumen, ahora se jactan, pecados de soberbia, de jactancia. Hoy en día se está buscando también legalizar el suicidio asistido. El feminismo desbordado pidiendo sus supuestos derechos, pero olvidándose de sus responsabilidades. Pornografía, robos, fraudes, engaño, violencia, promiscuidad, pedofilia, matrimonios abiertos, infanticidios, parricidios, pecado desbordado. ¿No es esto ofender a Dios? ¿No es esto digno de derramar lágrimas? Al ver la santidad ofendida de Dios, pero al ver también lo que le espera, las consecuencias del pecado si no se arrepienten. Los bienaventurados son aquellos que reflejan el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo lloró por Jerusalén, ¿se acuerdan? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Vean, Dios mismo sabía las consecuencias del pecado. Sabían que por su falta de arrepentimiento su castigo sería eterno, fuego y azufre, crujir de dientes. O como Esdras, que mientras oraba, dice, hacía contención, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños llorando amargamente. Y vean lo que dijo el pueblo: hemos pecado. De esto se trata las lágrimas. Ezequías orando al Señor por algo lícito. A él le fue anunciado que iba a morir, pero volvió su rostro, lloró con amargura, dio sus motivos y su oración fue escuchada. Dice: tu oración he oído y tus lágrimas he visto. He aquí yo añado a tu vida 15 años más. Jeremías, por su pueblo: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se acabarán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño del Señor fue cautivo. Vemos ejemplos y podemos poner muchísimos más ejemplos de las lágrimas que son derramadas por los bienaventurados.
de los que claman con lágrimas. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Lágrimas de gratitud, como la mujer que fue perdonada, la mujer que por gratitud y estando con el Señor Jesucristo, con su mismo llanto, empezó a lavar los pies del Señor. Empezó derramando lágrimas en sus pies y con sus cabellos limpiaba a nuestro Señor y besaba sus pies y los ungía con ungüento. Lágrimas de bienaventurados. Podemos preguntar, ¿has llorado tú alguna vez de esta forma? ¿Has llorado por tus pecados? ¿Por tus faltas? Tú que dices ser religioso, tú que dices ser creyente, pero que aún así no tienes la seguridad de tu salvación. Escucha, nadie puede venir a Cristo y decir que es su Salvador, su Redentor personal, a no ser que antes sepa lo que es llorar. Tiene que saber y tiene que decir de sí mismo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una cosa sigue a otra, como el día a la noche. Si lloramos de verdad, nos regocijaremos después. Seremos hechos felices y entonces encontraremos la consolación. Pero es únicamente cuando nos vemos a nosotros mismos y llegamos a ese estado de desesperanza absoluta. Es cuando el Espíritu Santo nos revela a través del Señor Jesucristo y que vemos a Cristo que ha muerto por nuestros pecados y que se ha constituido nuestro abogado. Que Cristo es la única solución para nuestro pecado y que esa solución se nos ofrece gratuitamente. Y entonces es así como nos sentimos consolados. Esto es lo sorprendente de la vida cristiana, que el pesar más hondo conduce y nos lleva al gozo, nos lleva a ser consolados. Y esto es así, no solo en la conversión, sino que sigue siendo verdad en la vida del creyente, como lo vimos en todos los ejemplos que pusimos. El creyente se ve culpable de pecado y esto es lo que lo hace llorar. Pero este llanto lo hace ir a buscar a Cristo y en cuanto vuelve a Cristo encuentra la felicidad y el consuelo. Se siente consolado. Esta es la verdad bíblica que se cumple en todos los bienaventurados. El que llora es de verdad consolado y feliz. Y así transcurre la vida cristiana, lágrimas y gozo, pesar y felicidad. Y una cosa nos conduce a otra. Pero escuchen, esto va a terminar algún día, en donde ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Digo, esto es continuo aquí, pero hay un lugar que se llama el cielo, donde ya no va a haber llanto, sino puro gozo. Es la esperanza bendita que Pablo menciona, a la que ya hemos aludido. Dice que en la actualidad hasta los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos.
Pero dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, lo que estamos diciendo, cuando el cristiano contempla el mundo y cuando se contempla a sí mismo, se siente infeliz, lo que estamos diciendo. Aún los pecados ajenos nos duelen, nos contristan, porque sabemos lo que esto acarrea. Pero va a haber un día en que el mismo Señor Jesucristo enjugará nuestras lágrimas y encontraremos consuelo. Esta gloria no tarda. Cristo regresará y el pecado quedará excluido de la tierra. Cielos nuevos y tierra nueva. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero podemos preguntar, ¿qué consuelo? Vean, ¿qué consuelo tiene el que no cree en estas cosas? ¿Qué esperanza tiene el que no es creyente? El que no es cristiano, el que rechaza estas cosas. Podemos verlo, podemos recordar lo que nos dice Salomón. Sin Dios, sin Cristo, la vida es vanidad. No sirve, es vivir por vivir. Es no encontrar ni tener esperanza. Es aflicción de espíritu. No vale la pena. ¿Qué esperanza tiene el mundo? Ninguna. ¿Qué esperanza tiene el inconverso? Ninguna. Por eso es que lloró el Señor Jesucristo sobre Jerusalén. El mundo de hoy no puede ofrecer consuelo, pero el cristiano que llora por el pecado y por el estado del mundo tiene y encontrará y alcanzará consuelo. Esa es su bienaventuranza. Tiene esperanza en la gloria venidera. De modo que aún aquí, aunque se lamenta, es también feliz debido a la esperanza que posee. Tiene esa esperanza al fin de la eternidad. En ese estado eterno seremos completamente dichosos y bienaventurados. Nada perturbará la vida, nada nos apartará de ella, nada la echará a perder. Ya no existirá pesar, lágrimas, lamentaciones, tristeza. Las lágrimas desaparecerán y dice la Escritura que viviremos en un estado de esplendor. Y esto es por toda la eternidad. Experimentaremos gozo eterno, felicidad constante. Entonces entendemos por qué son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sabemos por las promesas de Dios y por su palabra que Dios es fiel. Y tenemos que aferrarnos de estas promesas. Y sabemos que si somos creyentes, que si nos hemos entregado a Cristo, que si hemos lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero, entonces nuestros pecados han sido perdonados. Y al estar conscientes de ello, el gozo debido a la reconciliación, el gozo es debido a que hemos sido aceptados en la Nueva Jerusalén. Y es el gozo que nos espera y que precede de las lágrimas derramadas. Tratemos, pues, de definir al que llora.
¿Qué clase de hombre es? Es un hombre apesadumbrado, pero no malhumorado. Es quizás un hombre triste, pero no infeliz. Es un hombre grave, pero no formal. Es un hombre sobrio, pero no hosco. Es un hombre serio, pero nunca frío ni alejado. Su gravedad va acompañada de cordialidad y tiene cierto atractivo. Este hombre, en otras palabras, sabe que ha sido salvo. Es un hombre serio. El cristiano verdadero no es un hombre que aparenta ni tristeza ni jovialidad. Es un hombre auténtico. No es un hombre que mira la vida con seriedad. La ve desde el punto de vista espiritual. Y es triste y llora porque ve el pecado y sus efectos. Pero vuelvo a decir, es un hombre serio y sobrio. Pero debido a estas ideas que tiene y a su comprensión de la verdad, posee también un gozo increíble, inarrable. Es pues como el apóstol Pablo, quien gemía dentro de sí mismo, pero con todo era feliz debido a su experiencia de vivir en Cristo. Pablo, recordemos que es el que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano, por lo tanto, no es alguien superficial en ningún modo. Es alguien auténtico. El gozo del cristiano es un gozo santo. La felicidad del creyente es una felicidad seria. Nunca es un semblante hipócrita. Hay quienes se les pregunta y quieren aparentar una felicidad que están muy lejos de tenerla. En muchas iglesias hoy en día la moda es ¿cómo estás? Bendecido, hermano, bendecido. Cuando muchos ni siquiera han sido salvos, ¿cómo pueden ser bendecidos? No. Un santo es alguien auténtica. Un bienaventurado está viviendo a la luz de la eternidad. Y el que es bienaventurado es el que llora, es el cristiano, como se vio en la iglesia del pasado, cuando la doctrina del pecado se predicaba y se subrayaba, y cuando no apremiaba a los hombres para que tomaran una decisión de inmediato. Una doctrina profunda acerca del pecado, del gozo, producen como consecuencia hombres dichosos y bienaventurados. Por lo tanto, podemos decir, felices los que lloran, porque a su tiempo serán consolados. Y la única forma de experimentar esto es venir a Cristo, acudir a Cristo, es conocer a Cristo por medio de las Escrituras, orar a Dios para que su Espíritu nos revele más y más el pecado que hay dentro de nosotros y que luego nos revele el Señor Jesucristo en toda su plenitud esas bienaventuranzas y que nosotros podamos ser bienaventurados sabiendo que si derramamos lágrimas también recibiremos consolación. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, una vez más por tu palabra, por estos temas que podemos ver en estos días de llanto, en estos días de tristeza, en estos días en que muchas personas han quedado en duelo, pero como sabemos, no por el hecho de llorar o de perder un ser querido,
o de haber perdido la salud, o de haber estado en un hospital, nos hace bienaventurados. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta, sí, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestras acciones, de nuestra vida, y llorar con lágrimas de arrepentimiento, ir a tus pies, humillarnos, entregarnos a ti, sabiendo que en ti encontraremos el perdón y la vida eterna. Que muchos sean bienaventurados, que muchos lloren, sí, de la manera correcta, que muchos sean salvos para tu gloria. Pedimos que todas las personas que están escuchando estos sermones puedan ser confrontadas por tu palabra, puedan tomar el tiempo para meditar, para escudriñar las Escrituras, que son las que dan testimonio de ti, y que por medio de ellas encuentren la vida eterna. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de los creyentes que han derramado lágrimas de arrepentimiento, pero que ahora son bienaventurados. Te damos las gracias por todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les invitamos el día de mañana a la serie de estudios que estamos teniendo cada tercer día. Estamos estudiando el Salmo 34 y vamos en el estudio número 10. Les seguimos invitando, compártanlos con su familia, invítenlos. Deseen que sean bienaventurados. Gracias. Hasta luego.